Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Catherine Letelier. Yo soy psicopedagoga y hoy día vamos a estar hablando sobre enfoque. ¿Cómo debe ser el enfoque en nuestro hogar, sobre todo si tenemos un hogar cristiano? Vamos a ver, sobre todo, ¿no es cierto? Hay muchos libros y charlas y personas que se dedican al tema del enfoque y vamos a hablar un poquito sobre cómo ellos visualizan el enfoque, pero cómo nosotros deberíamos, como cristianos, tomarlo, comprenderlo y aplicarlo, ¿sí? Voy a compartir pantalla para que comencemos con la sesión de hoy. Bien, entonces. Vamos con enfoque. Estamos en la serie de planificación en el hogar cristiano y vamos a ver qué tan poderoso puede ser nuestra vida el estar enfocados dependiendo de aquello en lo que nos enfocamos. Así que vamos a ver. Bien, primero vamos a ver qué es el enfoque. Normalmente lo vamos a ver en publicaciones, en libros, en artículos, en personas que se dedican al coaching en realidad. Y ellos nos hablan del enfoque como una capacidad para atender, una capacidad para seleccionar aquello en lo que nosotros queremos invertir nuestro tiempo. Es para escoger aquello que nos lleva hacia nuestras metas, hacia nuestros objetivos. Y se habla mucho sobre la capacidad de atención. Muchas veces lo vamos a ver en la bibliografía también como una forma, ¿no es cierto?, de mantenerte atento y de perseverar y de tener disciplina en algo. Y que para eso necesitamos mucho de la atención concentrada, de la concentración, de apartar tiempos, apartar momentos para poder dedicar tiempo a eso que queremos conseguir, aquello que es nuestra meta o nuestro objetivo. Ya, entonces se habla mucho, mucho de dos tipos de atención cuando hablamos de enfoque. Se habla mucho de atención selectiva y de otro tipo de atención que vendría a ser la atención concentrada, ¿ya? Ahora bien, yo conozco más tipos de atención, no solamente la atención selectiva y la atención concentrada. Ya, por eso muchas veces planteo que cuando incluso hablamos de déficit de atención, deberíamos tener la capacidad, los profesionales que trabajamos con niños con dificultades en atención, tener la capacidad de poder dividir, seleccionar y entender si la atención del niño está afectada en su atención selectiva, en la atención concentrada, en la atención dividida o fásica. Yo al menos dentro de mi experiencia profesional he podido trabajar con niños y ver estos cuatro tipos de atención muy marcadas en los niños y a veces un niño está diagnosticado como niño con déficit de atención concentrada y en realidad lo que tiene es un déficit de atención selectiva. Entonces, los cuatro tipos de atención son súper importantes en nosotros, tenemos que trabajarlas. ¿Y qué es la atención selectiva? La atención selectiva tiene que ver con la capacidad de seleccionar información. Creo que les hablaba en la sesión pasada sobre cuando uno, por ejemplo, le dice a un hijo que vaya a buscar un calcetín, el calcetín rojo a la habitación, y el niño va, busca, 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 y no encuentra, no encuentra, no encuentra, regresa con uno, y al regresar con nosotros nos dice, oh, mamá, no encuentro, y uno va a la habitación y lo primero que ve es el calcetín rojo. Entonces uno se pregunta cómo es posible que no lo vea, si estaba ahí mismo. ¿Ya? A veces nos pasa con el marido, con distintas personas, y a veces nosotras las mujeres tenemos la atención selectiva mucho más desarrollada porque la tenemos que estar poniendo en práctica de manera constante. ¿Ya? Sobre todo ya cuando somos adultas, mujeres, a cargo de una casa, de tener que ver una cosa, la otra. La atención selectiva muchas veces la tenemos más desarrollada. Eso no quiere decir que no hayan personas o adultas o mujeres que igual también tengan dificultades en esta atención selectiva. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, dificultades para seleccionar carrera, chicos son más grandes. Ahora Eh, no puedes ir. ¿Me dan un momento? Ah, ya, ok. Cuando vemos los chicos que son mayores, son más grandes, y vemos que tienen dificultades para seleccionar su carrera, para escoger una profesión, a veces para tomar la decisión de cambiarse de trabajo en un adulto.
que le da vueltas a la idea, le da vueltas a la idea, y tiene una oferta de trabajo y no sabe si aceptarla, si no aceptarla, si aceptarla, no aceptarla, y se da mil vueltas en esto y no la escoge, no la selecciona. Muchas veces esto pasa por dificultades de atención selectiva. Uno la ve constantemente en el día a día. Ok, voy a mutear. Ok, bien, eso sería entonces atención selectiva. La atención concentrada tiene que ver con la capacidad que uno tiene de mantenerse un tiempo largo atendiendo al estímulo que escogí. O sea, la atención selectiva me permite escoger a qué yo le voy a prestar atención. La atención concentrada me permite mantenerme durante un tiempo prolongado atento a ese estímulo, ¿ya? Esto tiene que ver con la capacidad de tiempo, cuánto tiempo yo estoy en ello, ¿ya? Por el otro lado, la atención dividida tiene que ver con la capacidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo o alternar, que es hacer una cosa y otra y alternar rápidamente entre una cosa y otra. En casa, por lo general, nosotras las mamás tenemos que hacer mucho esto, porque a veces tenemos que hablar por teléfono, atender al niño, a veces estamos haciendo comida y mi hijo me está hablando de alguna tía que quiere hacer y yo tengo que estar atendiendo a eso y viendo además que mi otro hijo o mi otra hija no se vaya a golpear porque está jugando, saltando, subiendo. Entonces, esta capacidad de estar alternando entre una cosa y otra o de atender a varias cosas al mismo tiempo tiene que ver con la capacidad de atención dividida. Claramente que cuando yo estoy eh, usando la atención dividida, atenta a una cosa y otra, es mucho más difícil mantener mi atención concentrada. Quizá en ese momento, si yo estoy cocinando, mi atención concentrada debe estar en la comida. Yo no debo dejar de estar atenta a la comida mientras hago el resto de las cosas en las que voy alternando. Mi hijo que me habla, mi hija que salta, mi esposo que viene llegando, otra cosa que me acabo de acordar que tengo que hacer y mientras tanto sigo atendiendo de forma concentrada a esa comida, ¿ya? Entonces, esta capacidad de atención dividida y de aún así mantener el foco en algo es muy difícil, es complejo, pero hay personas que mientras más lo van entrenando, más fácil les es el poder alternar la atención en distintas cosas, ¿sí? Pero siempre van a haber momentos en donde yo, para poder realmente tener una atención concentrada, focalizada, bien ocupada, claramente que sí tengo que sacar estímulos muchas veces para poder centrarme solamente en eso. Y ahí sí mi atención concentrada va a estar puramente en eso. Si no, lo que estoy haciendo en realidad vendría a ser una atención dividida, en donde igual tengo más foco en una actividad, que sería hacer la comida en el ejemplo, voy a tener mucho más foco en eso, pero igual estoy alternando, ¿ya? Y eso es atención dividida básicamente. Y por el otro lado tenemos la atención fásica, ¿sí? En el caso de la atención fásica se dispara o se activa cuando yo, por ejemplo, ingreso un estímulo nuevo al entorno en el que la persona está. Por ejemplo, si estoy hablando con alguien y de repente escucho una bocina de auto, pum, pum, mi atención fásica se activa, que es esta capacidad de estar atento al entorno. Estar atento al entorno, estar a las cosas que atento a las cosas que puedan aparecer o que puedan surgir. Cuando uno está con la atención concentrada muy fuerte en algo, muchas veces cuesta mantener esa atención en el entorno, ¿sí? En las cosas que están ocurriendo alrededor. A veces pasa, por ejemplo, que uno necesita estudiar algo porque quizá vamos a ver algún contenido con los niños en casa, vamos a trabajar en algo y necesito aprender un poco más sobre eso y me pongo a leer, a revisar y estoy tratando de concentrarme en lo que estoy leyendo, pero a la vez tengo que atender a mi hijo. Ahí volvemos a la atención dividida, ¿no? Tengo que a la vez atender a mi hijo, que no vaya a pasarle algo y tengo que estar atento al entorno porque viene el repartidor y tengo que estar atenta a que cuando toque la bocina o cuando llegue o cuando toquen el timbre, ¿ya? Igual eso es también estar atento al entorno. Eso vendría a ser como la atención básica. Hay personas que no están muy atentas al entorno. Lo podemos ver en muchos niños que tienen rasgos autistas en donde a veces uno nota incluso que en su cuidado de la apariencia personal tienen más o sea, descuidos.
en donde quizás no se abrochan los cordones, en donde a veces se ponen la ropa al revés, o se andan en pijama y van a salir en pijama, no se cambiaron los zapatos y van a salir como pantuflas, porque no están atentos al entorno, están muchas veces muy metidos en su cabeza, ensimismados y concentrados en lo que están haciendo. Y, y no prestan atención al entorno. Entonces, no es fácil hacer que estos cuatro tipos de atención convivan, ¿ya? No es fácil. Sin embargo, estamos hechos, Dios nos ha hecho con estos tipos de atención. Tenemos estos tipos de atención como capacidades y además Él nos pide que las utilicemos. Nos pide que escojamos, por ejemplo, en qué vamos a poner nuestro foco. Si el foco lo vamos a poner en las cosas de la tierra o si lo vamos a poner en las cosas del cielo. Nos pide, por ejemplo, que mantengamos nuestra atención concentrada en qué, en que tenemos que ser perseverantes poniendo nuestra mirada en Cristo, ¿ya? Amando a Dios siempre por sobre todas las cosas y tenemos que tener una vida completa en donde nuestra atención concentrada, por decirlo de alguna forma, tenemos que perseverar en tiempo en eso, ¿sí? Y por otro lado, la atención dividida, que no solamente tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas, con nuestro corazón, nuestra mente, no solo eso, sino que también tenemos que amarnos a nosotros como, o sea, al prójimo como a nosotros mismos. Eso quiere decir que nos tenemos que amar a nosotros, pero también tenemos que amar al prójimo y que tiene que haber un nivel de igualdad. Y muchas veces hacer todo eso no es tan fácil, porque ahí estamos hablando de realizar como dos actividades o tres actividades, ¿no es cierto? Amar a Dios, que es el foco principal, atención concentrada absoluta, pero al mismo tiempo tengo que tener esta atención dividida en donde atiendo al prójimo, pero también me preocupo por mí. A veces hay personas que solo se preocupan por el prójimo o solo se preocupan por sí mismos, ¿no? Y no se preocupan por ambos, de ambos. Dar a los otros, pero también preocuparme de mí. Poner límites al otro cuando quieren, cuando quieren excederse en lo que te están pidiendo, en lo que desean que tú hagas por ellos, en donde uno prácticamente como que pasa a ser un sirviente muchas veces de otras personas, incluso en la casa. Sirvientes a veces nos podemos sentir sirvientes de los hijos, de mi mamá, de mi tía, de mi prima. Todos me exigen y me piden cosas, pero yo tengo que poder poner límites para que haya un equilibrio entre el cuidado de mi persona y las demandas de mi prójimo o de las otras personas que me rodean, ¿ya? Entonces, es esta capacidad de atención dividida de hacer varias cosas al mismo tiempo, atenderme a mí y atender al otro, tengo que poder hacerlo que conjugue y a la vez mantener mi foco en Dios de forma constante. Entonces, hay aquí un tema de focos, de cómo utilizar estos tipos de atención. Y además de eso, tengo que tener mi atención básica alerta. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener solamente mi foco, ¿no es cierto?, en que amo a Dios, lo quiero, le sirvo, lo adoro, tengo mis tiempos con Él, que todo eso es importantísimo, pero Dios también me está pidiendo, ¿no es cierto?, que decíamos que también tengo que amar al prójimo, me tengo que amar a mí mismo, pero también que tengo que estar alerta y tengo que estar atento a lo que pueda pasar en el entorno. ¿Por qué? Porque si yo no estoy atento, nosotros estamos en una guerra, ¿no es cierto? Y tenemos un enemigo, y ese enemigo no va a querer las cosas buenas para nosotros. Por lo tanto, va a utilizar muchas veces a personas para dañarnos, para sacarnos del foco de aquello que Dios quiere que hagamos, y nosotros tenemos que estar atentos a eso. ¿Para qué? Para poder sacarlo de nuestro camino, para no destinarle el tiempo que no corresponde a eso, ya, sino que seguir enfocados en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya eso sería como, como más de forma más simple explicado, ¿sí? Y entonces nuestra atención básica es importante. Si yo no estoy atento, si no preparo mis armas, si no me preocupo de estar atento a lo que pueda pasar, de pucha, estoy viendo que mi hijo se está empezando a juntar con tales niños y los niños no son buenos, yo estoy alerta, estoy atenta a ver qué está pasando,
a ver si hay algún peligro, algo que puede ocurrir a mis hijos. Los estoy llevando a un taller, el profesor no permite que uno observe la clase, uno vea la clase, pero yo le puedo estar preguntando a mi hijo, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Tratar de preguntar a los otros papás ¿para qué? Para asegurarnos de que ese lugar está siendo un buen lugar para mi hijo y que no sea un lugar en donde mi hijo realmente esté de alguna forma amenazado. Entonces, em, tengo que tener estos cuatro tipos de atención en funcionamiento de forma constante. No es fácil, pero es algo que debemos hacer. Ya. Entonces, vamos a profundizar un poco lo que les estaba hablando recién. Y entonces, atención selectiva y atención concentrada. Debemos escoger en quién centrar nuestra mirada y perseverar en él. Todo esto es súper importante porque si nosotros logramos poner nuestros ojos en donde corresponde, ¿no es cierto? En lo más importante, nuestra vida se ordena, nuestra casa se organiza, las prioridades en nuestro hogar se organizan, ¿ya? Así que bueno, vamos a ver qué pasa acá. En Lucas 10, del versículo 38 al 42, dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Bien, ¿en qué estaba Marta? Marta, bueno, Jesús le dice que ella estaba afanada en qué, en muchas cosas, en muchas actividades. Entonces, Dios no nos pide que nos llenemos de actividades, que en la educación de nuestros hijos nos llenemos de actividades, que para mantener nuestra casa, nuestra familia, nos llenemos de actividades. No es el foco de nuestra vida eso. Por lo tanto, si nosotros nos empezamos a sentir estresadas, recargadas, uno tiene que decir, ojo, estoy sintiendo estrés, estoy sintiendo que tengo menos paciencia, estoy más respondona en la casa, o estoy con llanto más fácil, o me estoy aislando mucho, me siento angustiada. Ojo con esas cosas porque puede que estemos con demasiadas actividades tratando de abarcar muchas cosas. Entonces, si yo quiero organizar mi casa, si quiero planificar mi casa, una de las cosas en las que tengo que pensar es que menos cosas es más. Que llenarme de actividades y cosas para mis hijos no va a ser lo mejor. Llenarnos de actividades extra programáticas y yo andar corriendo todo el día, llevando a mi hijo acá, a mi otro hijo acá y a miles de actividades, pensando que eso va a hacer que mi hijo esté más desarrollado. Ojo, porque aquí Jesús nos está diciendo de que, en este caso María, ha tomado una muy buena parte y es escucharlo a él. Las relaciones interpersonales, el pasar tiempo con los hijos es importante, así como en este caso María había escogido pasar tiempo con Jesús, escucharlo, dedicarle tiempo, más que estar llenos de actividades. Así que si aquí de alguna sugerencia, perdón, podemos sacar es, si tú quieres organizar tu casa, si tú quieres planificar actividades para tus hijos, no te llenes de actividades. Punto uno, no te llenes de actividades porque te van a sacar del foco. Dios quiere que prestes más atención a pasar tiempo con tus hijos de calidad. Las actividades son importantes, pero ojo, no podemos dejar de lado el dedicar tiempo de calidad a nuestra familia, ¿sí? Si yo estoy lleno de cosas, no, ahora no puedo. Mamá, me gustaría hacer tal cosa. No, no, es que tenemos que salir corriendo. O sea, si queremos llevar nuestra vida así, vamos a tener niños estresados, niños que no tienen tiempo para el descanso, niños que no tienen tiempo para el esparcimiento y nosotras tampoco. ¿Y qué pasa el fin de semana? Que quizá nuestro esposo va a querer pasar tiempo con nosotras y nosotras, es que tengo que hacer, es que tengo que hacer. Afanada estás, ¿sí? No queremos eso para nuestra vida,
Dios no quiere eso para nuestra vida y no es la forma en que quiere que eduquemos a nuestros hijos, ni que planifiquemos, ni que organicemos las cosas en nuestro hogar, ¿ya? Así que si alguna tiene papel y lápiz, vaya anotando. Sí, seguimos. Colosenses 3 del versículo 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí en Colosenses, cuando Pablo dice esto, él está hablando antes de esto y después de esto, porque igual uno tiene que ver todas las cosas en contexto. Está hablando de la importancia de que que nuestro hombre antiguo muera y que no hagamos cosas malas, sino que cuando dice buscar las cosas de arriba, él le da un contexto a esto y habla de la importancia de dejar de mentir, de dejar como de hacer cosas malas. Lo lleva mucho a actos, a hechos, ¿ya? Como que tenemos que dejar esa persona que hace lo incorrecto para vestirnos del nuevo hombre, que es el que hace lo correcto. ¿Ya? El que tiene más paciencia, y en nuestra casa nosotros tenemos que ser también así. Constantemente es importante que vayamos evaluando nuestra manera de actuar con nuestros hijos, la forma en que actuamos con nuestro esposo y pedirle a Dios que nos ayude a cambiar esas cosas para que podamos vestirnos de una nueva mamá, de una nueva mujer. Y esto sobre todo si pasa, que a todas nos ha pasado, que hay momentos en nuestra maternidad en que nos sentimos la peor madre del mundo, que sentimos que no estamos cumpliendo con las cosas, que estamos perdiendo el tiempo, que nuestros hijos, que va pasando el tiempo y nuestros hijos están muchas horas frente al televisor y al final los saqué del colegio y en casa no están aprendiendo tanto. A veces ocurre que uno pasa por situaciones así. Y créanme que a todas, a mí también, o sea, yo aquí no estoy fuera del saco y que yo soy perfecta, no, 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 yo estoy dentro del mismo grupo. Soy mamá igual que ustedes y también paso por situaciones en donde me angustio, en donde siento que no hago las cosas bien. Y sé que no soy solo yo, sé que a todas nos pasa de esa forma, muchas veces en distintas etapas. Y aquí lo importante es analizar qué es lo que no estamos haciendo bien, qué es aquello con lo que nos estamos sintiendo culpables y queremos cambiar para dejarnos, ¿cierto?, las cosas de la tierra y centrarnos en las cosas que realmente van a traer cosas buenas a la vida de nuestros hijos, a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros esposos, a nuestra familia y empezar a cambiar eso. Si es, por ejemplo, que veo que mi hijo está pasando mucho tiempo viendo televisión y me está costando, por ejemplo, sacarlo de la tele, bueno, una buena forma es salir de casa. Porque si estoy en casa y ya hay un hábito, cuesta mucho romper el hábito. Lo mejor para poder cambiar un hábito, ¿sí? Es reemplazarlo por otro. Esa es la mejor forma de cambiar un hábito, porque un hábito es una conexión neuronal y cortar una conexión neuronal, romper una conexión neuronal es algo muy difícil. Por lo tanto, lo mejor que yo puedo hacer es crear una nueva conexión neuronal y que ese tiempo en el cual mi hijo pasaba viendo mucha televisión o que si mi hijo me está pidiendo constantemente la tableta, tal vez salir de casa pasa a ser una solución y va a ser un nuevo hábito que me va a permitir estar más tranquila. ¿Por qué? Porque yo sé que durante esas horas fuimos a un museo y que fue una actividad enriquecedora para mis hijos. Me busco todas las actividades gratuitas que puedan tener la municipalidad. Ahora, esto, insisto, no es para llenarnos de actividades, no. Es en caso de que sintamos que estamos perdiendo mucho tiempo y que no estamos teniendo actividades enriquecedoras para el otro polo, ¿ya? Bueno, lo mejor que podemos hacer es salir y buscar actividades y buscar cosas para crear este nuevo hábito. Entonces, quizá al principio nuestros hijos no lo hagan de mala gana porque están habituados a que si están en casa te piden las partes, o sea, los temas tecnológicos, te piden la televisión.
pero a veces saliendo empiezo a generar el nuevo hábito y de a poquito les puede empezar a gustar. También es bueno preguntar dónde les gustaría ir. A veces simplemente ir al parque a jugar a la pelota, a hacer actividad física, a moverse, a salir a caminar, ¿sí? Puedo generar esos nuevos hábitos. Entonces es importante que aquí nosotros vayamos haciendo estos cambios, estas modificaciones, que vayamos dejando a esa mamá que no queremos ser, a esa esposa que no nos gusta y cambiarla por la nueva esposa. Pero la esposa que está centrada en las cosas de arriba, en las cosas que realmente Dios nos dice que van a ser buenas para nuestra familia. Como por ejemplo mencionábamos hace un rato atrás, pasar tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros hijos, ¿sí? Y no llenarnos de actividades. Hay que ir manteniendo ahí el equilibrio, ¿sí? Ni me lleno de actividades, ni dejo a mis hijos que no tengan actividades enriquecedoras. Las busco, debo buscarlas. Bien, bien. Ahora nos vamos a ir a un tema que es bastante más profundo y súper importante, porque nosotros aquí ahora estamos hablando sobre cómo aplicar todas estas cosas en la vida cotidiana, pero es súper importante que tengamos claro cuál es la finalidad de nuestra vida en la tierra. Nosotros aquí en la vida, en la tierra vamos a tener actividades, así como por ejemplo Adán y Eva, Dios los puso en la tierra, ¿no es cierto? Y tenían que labrarla, tenían actividades que realizar, tenían deberes, habían responsabilidades, habían cosas para con las cuales cumplir, en las cuales desenvolverse, tenían desafíos. Tenían que aprender también a labrar la tierra, cómo hacerlo, conocer las plantas, conocer... Había mucho ahí que desarrollar, ¿no es cierto? Para que la persona sienta que es de utilidad, es importante. Nos hizo así Dios también. Pero hay un fin, que es el fin último de nuestra vida y es realmente lo más importante en lo cual nosotros debemos, como cristianos, poner nuestra mirada. Todas estas cosas que estamos hablando son importantes, de cambiar nuestra antigua mamá, ¿no es cierto? La antigua mamá y dejarla ir, la que no queremos ser, para transformarnos en esa mujer que sí queremos ser y que sí sabemos que Dios quiere que seamos. Eh, pero hay algo que debemos tener como la prioridad número uno, como lo más importante en nuestra vida, que es claramente amar a Dios por sobre todas las cosas, pero también tener esa claridad de que a qué vinimos a esta tierra y qué va a pasar el día en que nos vayamos de ella. Y había una persona en la Biblia, que tenía, o sea, no una persona en la Biblia, una persona que vivió y que está relatada su historia o parte de su historia en la Biblia. Y vamos a leer una parte de su relato, de ese relato, porque nos muestra allí la claridad que él tiene sobre qué es la vida, ¿ya? Y por qué la vida puedes vivirla contento o puedas vivirla angustiado si no tienes claridad sobre cuál es la función y por qué estás en esta tierra, ¿ya? Vamos a hablar primero sobre Esteban, que es esta persona. Dice, en Hechos 7 de 57 a 60, dice, al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, bien el foco, fijó la mirada en el cielo y ¿qué vio? Vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Vio el cielo abierto y exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¿Sí? Perdón, veo el cielo abierto, exclamó. Eso fue lo que él dijo. Y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. O sea, estaba Jesús. ¿Sí? Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron contra él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. O sea, uno a veces dice, a ver, yo aquí a qué vine a la tierra, vine a tener una vida buena con Dios y que eso implica que voy a tener mansiones y que mis hijos van a
ir a la mejor universidad y que van a estudiar derechos, o sea, las carreras que socialmente se cree que son las más prestigiosas. Ojo con esas cosas, sí, o sea, yo lo estoy mencionando por cómo funciona la sociedad. La sociedad funciona de esa manera, ¿cierto? Y uno a veces dice, bueno, vengo a tener en esta tierra lo mejor de todas esas cosas porque soy hija de Dios, ¿sí? Dios no me va a dejar pasar por cosas terribles porque Él está conmigo. Hay gente que piensa así. Pero aquí estamos viendo una persona que murió apedreada y uno dice, a ver, ¿qué pasa si ese es el fin para mi vida? ¿Qué pasa si por hacer lo que Dios me pide que haga, recibo del entorno, de la gente que está a mi alrededor, cosas feas, cosas malas? ¿Qué pasa si mi mamá critica el que yo haga homeschool o haga educación en casa? ¿Qué pasa si me critican mis hermanos porque llevo a mis hijos a la iglesia? ¿Qué pasa si me critican por enseñarle tanto de la Biblia? ¿Qué pasa si el resto de la gente me mira con mala cara? Mis hijos son discriminados, yo soy discriminada. Si no logro encontrar entornos en donde me sienta bien, ¿qué pasa si mi mismo pastor me dice, ¿por qué estás teniendo a tu hijo? Llévalo a la escuela, ¿por qué lo tienes en la casa? ¿Qué pasa si no hay apoyo? Si el entorno de alguna manera, no apedreados como Esteban claramente, pero sentimos como que hay un ataque hacia lo que estamos haciendo, siendo que sabemos y tenemos la seguridad de que es lo que Dios quiere que hagamos, que es lo que Dios quiere para mis hijos, que es lo que Dios quiere para mí como mamá que estoy en esto trabajando y educando a mis hijos. ¿Qué pasa con eso? Entonces, no siempre nuestra vida en la tierra va a ser lo mejor, pero Esteban había algo que tenía súper claro, ¿ya? Y bueno, voy a seguir leyendo, todo esto dice, Señor Jesús, ¿no es cierto? Él oraba mientras lo estaban apedreando, o sea, igual que duro, y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió, ¿sí? Esteban, si había algo que tenía súper claro, era de que por Dios, por Cristo, valía la pena incluso morir, ¿sí? ¿Y por qué? Es porque él sabía que más allá de la vida y más allá de la muerte, hay más, hay algo más, que nuestra vida no es solamente el tiempo que nosotros vamos a pasar aquí de forma terrenal, que esto es un proceso. El tiempo que vamos a estar aquí es un proceso de vida en el cual nosotros tenemos que ir purificándonos, limpiándonos, para prepararnos para el momento en que, no para la muerte, sino que para lo que viene después de la muerte. Para eso, para lo que nos tenemos que preparar nosotros, y es para lo que debemos preparar a nuestros hijos. Bien, en Efesios 5, del 23 al 29. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como es Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra. Nosotros nos vamos purificando, Jesús nos va purificando en realidad a través de la palabra. Es importante que nosotros durante este periodo de vida que tenemos en la tierra vayamos limpiándonos y purificándonos para lo que viene después. En un momento quiero silenciar. Bien. Entonces, la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Para Cristo, para Jesús, nosotros somos como su prometida. Eh, y esta prometida no es una persona, somos muchas personas que decidimos, ¿no es cierto?
con la libertad que Dios nos ha dado, que tomamos la decisión de aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Cuando nosotros hacemos nuestra confusión de fe, empezamos a tener una relación con Dios, una relación con Jesús, lo que ocurre en nosotros es que pasamos a ser parte de esta iglesia y que desde ese momento es como si nosotros pusiéramos los pies en un río y tuviéramos que cruzar este río. Y del otro lado del río está Jesús esperándonos. Pero para llegar a Él, tenemos que pasar por ese río. Y es como si en este simbolismo el río fuera nuestra vida, ¿ya? La vida que va a tener piedras, en que hay momentos en que nos vamos a caer, en donde de repente el agua va a ser más fuerte, otra vez más suavecita, en otros momentos va a ser apacible, eh, y que vamos a pasar por baches y luego tenemos que volver a levantarnos y así y perseverar en nuestra vida hasta llegar del otro lado. Y el agua tiene muchos significados. El agua, una de las cosas uno de los significados que tiene es la limpieza, es purificarnos, es llegar limpios del otro lado, pero a la vez también perseverando hasta lo que dure nuestra vida. O sea, hay personas que en este río va a ser un río cortito, van a tener una vida corta, otros van a tener una vida mucho más larga, ¿ya? Pero lo importante aquí es lograr cruzar nuestra vida y llegar hasta donde está Jesús, ¿ya? Que está después de esta vida, ¿sí? ¿Y cuándo nosotros nos tendríamos que encontrar con Jesús? ¿Ya? Dice, y oí como la voz de una gran multitud en Apocalipsis 19, del 6 al 17. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones. Es importantísimo esto. El lino fino es las acciones justas de los santos. Ya nosotros, para poder vestirnos y prepararnos para las bodas del Cordero, necesitamos revestirnos de buenas acciones. Por eso es importante que dejemos a esa mujer antigua y nos vayamos convirtiendo poco a poco en esta mujer nueva que Dios quiere que seamos para que nos vayamos vistiendo de este lino fino y podamos llegar a las bodas del Cordero, ¿cierto? Limpias, con una vestidura resplandeciente. Eso es lo que nosotros hacemos durante nuestra vida. Y como papás, nosotros tenemos que preocuparnos de que nuestros hijos también acepten a Jesús como su Salvador, tengan una relación con Dios y se preparen para las bodas del Cordero, para que se vayan limpiando, se vayan purificando, vayan colocándose su traje. En este momento nosotros somos como una prometida, somos como la prometida de Cristo. Y el día de mañana vamos a ser su esposa. Ahora, Pablo, por ejemplo, cuando habla sobre esto, dice que es un gran misterio esto de cómo Jesús trata a la iglesia, ¿no es cierto? A la iglesia la trata como su esposa, que ese es un gran misterio, porque uno tiene una asociación de matrimonio, de esposa, en donde hay otro tipo de cosas. Nosotros estamos hechos para tener hijos, por ejemplo. En nuestro caso hay un tema carnal también de relaciones, en donde producto de eso podemos procrear. Y es parte de lo que Dios nos dio a nosotros como seres humanos. Pero ojo, que no es que vaya a ser así con Cristo, ¿ya? El matrimonio que nosotros vamos a tener con Cristo es de otra forma. Él sí dice que Él dio su vida, ¿no es cierto?, por nosotros, que de alguna manera nos compró a precio de sangre, ¿ya? Que Él se preocupa de limpiar a su esposa para presentársela a sí mismo, presentársela limpia. Y esa limpieza la hace a través de la palabra. Por eso es importante que nosotros leamos la Biblia, que las conozcamos, que nuestros hijos conozcan la Biblia. ¿Por qué? Porque yo soy iglesia, pero mis hijos también son iglesia. Y en ese sentido hay una horizontalidad. Mi hijo también es mi prójimo. Por lo tanto,
Yo debo preocuparme de mi prójimo, debo preocuparme de mis hijos, de que ellos tengan una relación con Dios, de que ellos se limpien a través del conocimiento de la Biblia, de la palabra. Está llena de principios que les van a dar una vida recta. No puedo decir les va a dar una vida sin problemas, porque eso no es así. Ya vimos lo que le pasó a Esteban. Pero lo importante aquí es que si nosotros seguimos lo que Dios quiere para nuestra vida, aunque sea doloroso como lo que vivió Esteban, o sea bueno como lo que viven algunas otras personas que tienen una vida bastante, no difícil igualmente, pero no llegan a cosas tan dolorosas como las que vivió Esteban. eh, pero a lo que voy con esto es, más allá del tipo de vida que nosotros podamos tener en Dios, el que tengamos la misma certeza que tuvo Esteban, es que el objetivo de mi vida no es esta vida, el objetivo de mi vida es la vida que viene después. Y es para eso que yo me estoy preparando en esta tierra, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene ese foco, eso súper claro, mi vida se ordena, porque tengo claridad de cuáles van a ser los objetivos principales en la educación de mis hijos. Tengo claridad en cuáles son los objetivos principales en mi vida, en la mía, ¿ya? Y vamos a continuar porque vamos a seguir viendo más sobre esto. Bien, entonces, dice, me quedé en que el lino fino es las acciones justas de los santos. Dice, y en el 9, versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, acá no podemos estar como adorándonos entre nosotros. ¿Se fijan? Yo el otro día hablaba con una amiga y le hablaba sobre, yo particularmente recibo muchos agradecimientos de personas, pero yo le decía que a veces no sabía yo cómo responder a eso, porque yo en mi mente y lo que yo hago, yo estoy haciendo lo que Dios me dice. Hay un amor genuino, sí, ante el prójimo, hacia ustedes, a las personas, hay un amor genuino, pero yo jamás en la vida me puedo considerar como que yo soy superior a ninguno de ustedes. Soy igual que ustedes, igual. Lo que pasa es que aquí cada uno tiene que encontrar cuál es el ministerio que Dios te dio y ponerlo en práctica y ponerlo en obra, qué es lo que Dios quiere que yo haga como acción en esta tierra, ¿sí? Porque igual, si bien venimos a prepararnos, a pesar, o sea, además de eso también hay un accionar, hay habilidades y hay dones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Yo no me puedo poner como superior a a ninguno de ustedes. Sí, obviamente es agradable sentir como el agradecimiento porque uno dice, ay, qué bueno porque las cosas están teniendo efecto en la vida de las personas, que finalmente lo que Dios quiere que ocurra, y es por esa razón que también hace que preparemos estas charlas y los talleres y las clases para los niños. Hay un objetivo con esto, pero el objetivo no es mío, aquí el objetivo es de Dios. Entonces yo cuando hablaba con ella era como, ¿cómo hago para que todo ese agradecimiento vaya a Dios? Porque al final es de Él, no es mío, es de Él. Y bueno, dentro de todo eso también hablamos, le hablé yo un poquito sobre el tema de las redes sociales, de lo complejo que son, porque se busca mucho que las personas tengan seguidores. Y es como yo te sigo y sigo a la persona, pero acá lo importante, sobre todo en nuestra comunidad, que acá no se siga una persona. Acá nosotros seguimos a Cristo, seguimos a Dios y Él es el foco principal de nuestra comunidad. Esta comunidad no existiría si no hubiese estado en la mente de Dios, porque es Él quien escuchó la oración de muchas personas de la comunidad y está tratando de alguna manera, no de alguna manera, sino que ni tratando, sino que directamente está respondiendo a esas oraciones. Pero yo no escuché las oraciones las escuchó Él, en la intimidad que tiene con cada uno de nosotros, incluso con las mías, porque una de mis oraciones era,
Dios, cuando estaba haciendo educación en casa, muchos años con mi hijo, y decía, Dios, hay tanto conocimiento y yo siento que hay tantas personas que podrían beneficiarse de eso. ¿Cómo me gustaría poder, poder usarlo? Ah, bueno, dicho y hecho, dijo, bueno, eso quieres, oración, tu oración la tomo aquí. Uy, y aquí tengo otra oración, hay otra persona que necesita, bueno, juntemos y fueron dos oraciones respondidas al mismo tiempo. Entonces, eh, es eso. Yo por lo menos considero que uno tiene que descubrir cuál es el ministerio que Dios puso en una. Y uno, aunque esté en casa, que uno diga, no, yo no tengo nada, no, si es que hay algo. Mira, si la viuda que no tenía, que estaba endeudada, que se querían llevar a sus hijos de esclavos, ¿no es cierto? Decía, tengo solo este aceite. Bueno, ese aceite Dios te lo va a multiplicar. Eso que tú tienes, que tú ves como poquito, como chiquito, eso es lo que Dios te va a multiplicar. Entonces, el ir descubriendo esos dones nos va poniendo a todos, chicos, a todos una posición de igualdad como hermanos, como iglesia de Cristo. ¿Ya? Y lo mismo tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos, ¿no? Ayudarlos a ir descubriendo cuál es el ministerio, cuáles son las habilidades que Dios puso en ellos para ayudarlos a desarrollarlas y que se cumpla el propósito que Dios tiene para la vida de ellos. ¿Sí? Ya, bueno, ahora sigo de nuevo. Y entonces él le decía que no se tenía que arrodillar, no lo hagas, yo sí conservo tuyo y de tus hermanos. Ok. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ya sabemos quién es, ¿no? Y su nombre es el Verbo de Dios. Ah, Jesús, ¿no? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Ya, yo quiero estar ahí, ¿no es cierto? Y yo creo que ustedes también, y yo creo que todas nosotras queremos que nuestros hijos estén allí. Y para que estén allí, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, tener una relación con Él, poner a Dios por sobre todas las cosas, amarlo con todo, es el foco. Nuestro foco como cristianos tiene que estar principalmente en Él y tenemos que realizar las actividades y los deberes, las responsabilidades que Él nos ha colocado en esta tierra. Bien, en Juan 14 del 1 al 7. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Ya, eso es porque Él también es el Padre, ¿no? Es el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son uno solo. Es otro de muchas veces los misterios que cuesta a veces como entender con nuestra mente limitada. Nosotros tenemos una mente súper limitada, pero hay muchas cosas que las vamos a entender con mucha más claridad el día en que lleguemos al cielo, ¿cierto? Pero para eso todavía falta mucho, falta que Él termine de preparar lugar para nosotros, ¿cierto? En eso está ahora, en este momento. Y Jesús, bueno, por lo mismo, Jesús no está muerto, Jesús está vivo. ¿Y qué está haciendo Jesús? Está preparando lugar para nosotros.
Así que la idea es que nosotros podamos llegar allí y que ese sea nuestro objetivo principal de vida. No esta vida terrenal, sino que la vida que viene después. Bien, atención dividida. Debemos también cumplir con nuestros deberes en la tierra, manteniendo nuestra mirada en Dios. ¿Ya? En Eclesiastés por tiempo, esto no lo voy a leer, pero lo pueden buscar. Eclesiastés 3 del 1 al 15, ¿ya? Habla sobre que dentro, en todo tiene su tiempo. Eso es uno de los textos que muchas veces nosotros hemos escuchado en las iglesias, ya que hay tiempo de sembrar, tiempo de recoger, tiempo, que en todo hay tiempo. Pero hay una parte que me gusta, que es en el versículo 10 dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él, ¿ya? Hay tiempo para todo. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Bueno, si lo pueden leer después, sería genial. Lo importante aquí es que nos quedemos con la idea de que para todo hay tiempo, que nosotros como seres humanos estamos hechos por etapas de desarrollo. Dios nos ha hecho con distintas etapas. Yo no puedo decir que soy igual a cuando era bebé, ¿verdad? Y tampoco soy igual hoy a cómo voy a ser cuando sea anciana, ¿ya? Entonces hay distintas etapas y cada una de esas etapas tiene diferentes actividades y desafíos que Dios nos pone por etapa. Cuando tú eres bebé, los desafíos que tienes son aprender a caminar, aprender a conocer el mundo, saber cuáles son los peligros, entender que tienes que prestar atención a tus papás, que tienes que obedecer, que hay jerarquías. O sea, hay un montón de cosas que uno va aprendiendo en lo terrenal, ¿no? Bueno, de la misma manera, Dios nos ha puesto aquí en etapas de desarrollo y cada etapa tiene sus desafíos. El problema es cuando queremos hacer cosas que no corresponden a la etapa en la que estamos. A veces son cosas súper buenas, hermosas, maravillosas, pero no es el tiempo. ¿Ya? Entonces, es importante aprender a leer la etapa en la que estoy. Si estoy en etapa de maternidad, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Estoy en etapa de crianza. Por lo tanto, uno de los focos más importantes en mi vida va a ser, o sea, sabemos cuál es el más importante. Después de eso, ¿no? Uno de los focos más importantes va a ser, primero, mi matrimonio, claramente, mis hijos. Después, ¿cierto? Mis hijos. Etapa de crianza, ¿ya? Tengo la responsabilidad de cuidar de mis hijos. Les dejo también Proverbios 31 desde el versículo 10 al 31 que habla sobre la mujer virtuosa, esta mujer que hace cosas súper maravillosas, como súper perfecta. Ya quisiera yo ser como ella. Ya, pero es como una persona súper buena, trabaja, se preocupa por el cuidado de sus hijos, no tiene miedo a la nieve, al frío, porque sus hijos están súper abrigados, así como cuando uno dice abrigado como hijo único, que tiene miles de capas de ropa, súper abrigado. Entonces es una mamá que se preocupa muchísimo, una mujer virtuosa que se preocupa del esposo, del marido. Les pongo este ejemplo porque es muy parecido, su etapa de vida es muy parecida a la etapa que tenemos nosotros, ¿ya? De vida, de esta etapa como de crianza, de cuidado del esposo, de la casa, de los hijos, ¿sí? Ahora, aquí en Proverbios, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que si bien, por ejemplo, dice que ella tiene palabras de sabiduría, no dice que pone por encima de todo a Dios, como que eso no lo menciona mucho. Habla más de la mujer virtuosa desde cómo son las acciones en la tierra de una mujer cristiana, pero no menciona como que dentro de lo más importante está Dios. Es como que está hablando aquí básicamente de las acciones que Dios le pide que tenga la tierra, cómo quiere Dios que ella se comporte en la tierra, ¿ya? Vendría a ser como cuando estábamos o sea, cuando fue lo del huerto del Edén, el que había que labrar la tierra, ¿no es cierto? Dominar a los animales, como reinar de alguna forma, todo eso. Bueno, en este caso ya en otra etapa del desarrollo social, ¿no es cierto?, de nuestra historia como humanidad en donde ya es distinto, ya estamos hablando de que aquí ya hay telas, ella tiene criadas, o sea, es otro mundo, ya es otra etapa, por decirlo así, como dentro de la historia. Pero es muy bonito leerlo para ir viendo más o menos
qué es lo que nosotros podríamos llegar a hacer como una mujer virtuosa, ¿sí? Pero sí creo que le falta el hablar de que tiene que poner a Dios por sobre todo. Creo que no lo menciona mucho. O sea, no lo menciona. Habla así de que tiene palabras de sabiduría y toda la descripción que hace de la mujer virtuosa es como una mujer cristiana. Viene Marcos 12, 28, del 28 al 34. Acá se le pregunta a Jesús sobre los mandamientos, ¿ya? ¿Cuáles son los más importantes? Y él responde en el versículo 30, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es de las actividades que nosotros debemos realizar en esta tierra. Eso es lo principal. Incluso como actividad de la tierra que tenemos que hacer es que primero que todo, Dios por sobre todo. Y en segundo, es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y aquí es donde está la horizontalidad. Dios por encima, prójimo y nosotros a mismo nivel. Ojo si hay un desequilibrio aquí, ¿ya? No podemos tener una mamá porque hablamos muchas veces del amor sacrificial, este amor en donde la mujer se deja estar y no hace absolutamente nada por su bienestar. Eso no es correcto, eso no está bien. Dios quiere que amemos al prójimo igual que a nosotros mismos. Debe haber una preocupación porque vayamos al médico, porque tengamos actividad física, porque tengamos descanso. Es lo que vimos la semana pasada cuando hicimos el listado, ¿se acuerdan? Había que tener descanso, tiempos de ocio, dormir las horas que se necesitan, ¿ya? Una actividad que nos haga sentir valiosas, algo que nos guste. O sea, tenemos que lograr ir manteniendo un equilibrio entre lo que hacemos por los demás, por nuestra familia, nuestros hijos. Recuerden que aquí sí los ponemos en horizontalidad porque pertenecen también a la iglesia, ¿no? Eh, Tiene que haber un equilibrio, ¿ya? Así que ahí cada una tiene que ir analizando su vida y ver si es que hay desequilibrios. Si estoy muy egoísta, estoy solo pensando en mí, me voy, llega mi marido y le dejo a los niños y me voy, salgo. Y todas las tardes me voy y lo dejo solo con los niños y, o sea, hay que equilibrar, ¿no? Hay que equilibrar. Yo creo que cada uno de ustedes ahí también con Dios, analizándose y pensando en qué cosas son las que tengo que ir dejando, porque son las que me desenfocan de los objetivos que realmente son buenos para mi vida y la de mi familia. Bien, y en Deuteronomio 6 del 4 al 9 también nos habla, nos menciona sobre este mandamiento del que habla después Jesús, ¿no? Dice en el 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero lo que me gusta de lo que mencionan aquí es que dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, ¿ya? O sea, no es solo yo, también hay un mandato de que no solo yo que tiene que preocuparse de amar a Dios, debo repetir esto a mis hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y así, sí, o sea, la importancia de que en tu casa, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, la importancia que tiene de ayudar a que nuestros hijos se enamoren de Cristo, que se enamoren de Cristo y que quieran prepararse para el día en que van a estar con Él. ¿Mm? Y nosotras también. Tenemos que estar así súper enamoradas de Cristo. Una de las principales funciones de nosotros como padres es hacer que nuestros hijos se enamoren de Él. Bien, Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios tiene muchos apartados, muchísimos en donde son consejos para los hijos. Hijo mío, y uno escucha de forma constante, hijo mío, no te acerques a esa mujer, hijo mío, escucha a tu padre, no desprecies el consejo de tu madre, hijo mío. Le habla mucho a los hijos, muchísimo en Proverbios, uno ve eso de forma constante. Tenemos que instruir a nuestros hijos en su camino. Es importantísimo esta etapa en la que ellos están en nuestra casa.
es cuando debemos preocuparnos de colocar en ellos principios cristianos fuertes para que cuando se vayan de nuestra casa, porque nuestros hijos van a pasar un tiempo en nuestra casa y nos tenemos que prepararlos para esa autonomía, para el momento en que ellos partan, ¿sí? Y cuando partan, tienen que estar súper bien armados. Tenemos que corregirlos. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma, ¿ya? Entonces son estas cosas en las cuales nosotros debemos poner el foco. Además, como les decía, debemos estar alerta y proteger a nuestra familia. En la historia de aquí de Jueces, ya del capítulo 7 del versículo 4 al 7, nos habla cómo Gedeón em, va con el pueblo, ¿no es cierto?, a pelear contra, ay, ¿cómo se llamaba? Perdón, aquí siempre me olvido el nombre del lugar. Los madianitas, ahí está. Va a pelear contra los madianitas, pero Dios no permite que cualquiera vaya a pelear, ¿ya? Dios le dice que vayan a escoger quiénes son los que van a ir a pelear. Y Dios les dice, em, los voy a leer mejor, dice, entonces llevó el pueblo a las aguas y dijo, y Jehová Dios dijo perdón, a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, y a aquel que lo pondrás aparte, ¿no es cierto? Asimismo a cualquiera que se doblare sobre su rodilla para beber. O sea, iba a ser una separación, una división entre las personas que se acercaban y que tomaban el agua y que la lamían, ¿no es cierto?, que la tomaban como agarrándola, y los otros que directamente se largaban al río y tomaban el agua sin mirar y simplemente beber, 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 beber. Bueno, Dios hacía una separación entre las personas que bebían así, ¿sí?, de las que directamente se tiraban al agua. Lo que hizo Dios finalmente es que que se fueron a la guerra fueron los que bebían como, que decía aquí como perros, pero me suena feo, pero que bebían en esa postura. Dios no permitió que fueran a la guerra, que fueran a la pelea, ¿ya? No, no permitió que esos guerreros fueran, porque no eran guerreros realmente. Porque cuando estas personas se tiran, se arrodillan y empiezan a beber y a tomar el agua así sin mirar al resto, sin mirar si está pasando algo, si puede venir el enemigo, esas son personas que no están en estado de alerta, son personas que vienen a servirse, no son los verdaderos guerreros. Los guerreros son aquellas personas que están en estado de alerta, que también sirven a otros, ¿sí? Entonces hace una separación entre quiénes son los verdaderos guerreros y cuáles no. El verdadero guerrero puede beber el agua, puede disfrutar de esta vida, puede estar atento a lo que hay que hacer con los hijos, al trabajo, a las actividades, pero nunca deja su estado de alerta de los peligros que pueden haber y de aquello que puede atacar su familia, a su esposo, a sus hijos, a sí mismo. Siempre está en ese estado de alerta constante y no es un estado de alerta de, ay, estoy estresado como el cortisol así elevado. No, no es eso, es estar atento, atento al entorno. ¿Para qué? Para proteger a nuestra familia y nosotras muchas veces somos buenas para ir detectando cosas. Decir, uy, esto me parece que acá la cosa, bueno, de eso se trata. Se trata de estar en ese estado, ¿ya? Y siempre, de forma constante, súper conectados con Dios todo el rato. ¿Por qué? Porque muchas veces el Espíritu Santo es el que te está diciendo, ojo con esa señora, se está acercando mucho a tu niño, se está acercando mucho a tu niña, no es una buena influencia. Ojo con esta persona que viene a pedirte cosas de manera constante, ¿ya? Que siempre quiere algo de ti y te quita tiempo y te está absorbiendo y no le está importando el cómo están tus hijos o si tú necesitas tiempo para tus hijos, ¿ya? Ojo con esta mujer o este hombre o esta mujer que se cree que se hace pasar por tu amiga y tú como estás con la necesidad de socializar y de compartir con otras personas y esta mujer se hace pasar como por tu amiga, pero en realidad lo único que quiere es sacarte cosas, es pedirte cosas, pero en realidad no le importan tus hijos, no le importas tú, solamente quiere beneficiar a sus hijos con lo que tú le puedes dar. ¿Ya? Ojo con todo eso. Tenemos que estar atentos, porque si no estoy atento, es súper fácil que me desenfoquen.
Y nosotros aquí estamos hablando de enfoque, ¿ya? De estar súper ahí mirando a los objetivos que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque y de dónde nos tenemos que salir? Amar a Dios con todo nuestro ser, escogerlo a Él, atención selectiva, escogerlo a Él por sobre todo. Tu meta, nuestra meta es Cristo y debemos perseverar en Él. Y esto es lo que debemos enseñar también a nuestros hijos y procurar en nuestros hijos. Debemos cumplir nuestros deberes en la tierra según la etapa de vida en la que estamos. Eso nos marca mucho. Puedo trabajar, pero tengo un bebé de un mes y mi esposo me está diciendo que él puede mantener la casa. Ay, pero yo tengo tantas ganas de trabajar porque yo estudié para trabajar pero mi bebé tiene un mes. ¿Es momento de trabajar o eso es algo para otra etapa? ¿En qué etapa estoy? Debo leer muy bien la etapa porque de eso depende si algo es bueno o no es bueno. Mi mamá me puede venir a decir, ay, pero mi hija, llévalo a una sala cuna o yo te lo cuido. ¿Es deber de mi mamá realmente cuidar al bebé? ¿Y por qué no tiene leche ella y la leche la tengo yo? Porque Dios nos hizo de esa forma. Ah, si la leche la tengo yo es porque el deber de cuidar a ese bebé es mío, no de mi mamá. Y además en mi casa están las condiciones como para yo quedarme más tiempo en casa. Voy a tener, lamentablemente, que estar con estas crisis constantes por temas profesionales, de que cada cierto tiempo voy a tener ganas de ir a trabajar, tengo ganas de ir a trabajar, tengo ganas de ir a trabajar, pero no es el momento, no es el momento. Ya entonces hay que leer muy bien la etapa de vida en la que uno está para saber si ya realmente es momento o no. A veces, por irnos a trabajar, cuando en realidad en nuestra casa las condiciones están para que nos podamos quedar en casa un tiempo con nuestros hijos y nos queremos ir a trabajar, desprotegemos a nuestra familia porque sacamos la mirada de donde Dios quería que pusiéramos el foco. Entonces, ojo con esas cosas. ¿Qué más? Debemos estar atentos a todo lo que quiera desviarnos del objetivo o los objetivos que Dios ha puesto para nuestra vida. Ya son esas tres cosas como básicas, importantísimas, de las que quería conversar con ustedes hoy. En la comunidad, nuestro foco principal es Dios, es que nuestros hijos estén enamorados de Cristo y es que nosotras las mamás también poder seguir fomentando esa relación con Dios y ese amor por Cristo y que nos vayamos preparando entre todos nosotros en este formato de educación, de potenciación, etcétera, pero que nos vayamos preparando para, para las bodas del Cordero, ¿sí? Así que esos son como los objetivos y a la vez también cumplir con las cosas que debemos cumplir acá en esta tierra, que son, finalmente son los tres objetivos o los tres enfoques que puse aquí. Así que eso. Bien, entonces quisiera em, hacer una oración, ¿ya? Después de la oración voy a dar un tiempo en caso de que alguien quiera hacer algún comentario o hacer alguna consulta o alguna pregunta. Así que vamos a orar. Dios, voy ante tu presencia en el nombre de Jesús. Te agradezco mucho, Dios, por todo lo que nos has hablado el día de hoy y te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a poner nuestra mirada, nuestro foco en ti, primero que todas las cosas. Ayúdanos a poder eh, hacer que nuestros hijos te vean en nosotros reflejados, que podamos reflejar tu amor a través de la forma en que nosotros los tratamos a ellos, que ellos puedan ver eso y, y darnos herramientas, límpianos, ayúdanos a ser mejores madres para que podamos guiarlos a ellos hacia ti, que nos puedas utilizar a nosotras también como herramienta, como instrumentos para, para ayudar a que ellos cada día estén más enamorados de ti y que te pongan a ti por sobre todas las cosas, que te amen con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. Ayúdanos también a aprender también más nosotras de la Biblia para poder eh, transmitirla a nuestros hijos, enseñarla y estudiarla también con ellos, para que a través del aprendizaje de la Biblia nuestra vida se vaya limpiando y podamos ir vistiéndonos con esas ropas que tú quieres que nos vistamos. Te damos gracias nuevamente por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos muestras
y queremos que el propósito que tú tienes para nuestros hijos se cumpla. Y queremos también poder ser una herramienta que tú utilices para que eso ocurra. Estamos dispuestas, ayúdanos a que la mujer antigua se vaya y pueda llegar esta mujer nueva con todas las herramientas que tú quieras entregarnos. Si hay poquito, te pedimos que tú lo multipliques para que haya mucho, que esos dones, esos talentos que nosotras podamos ver como algo muy chiquitito, que tú los puedas multiplicar y los puedas hacer algo grande, y confiamos en que tú eso lo puedes hacer. Sabemos que nos capacitas para lo que tú quieres que hagamos, así que tenemos la confianza en ti de que eso va a ser así. Gracias por esta comunidad, gracias por todas las que estamos hoy día aquí en esta reunión. Bendice la vida de cada una de nosotras, nuestros hijos, nuestra familia, ya las familias de la comunidad completa. Eh, Haz que nuestros dones y nuestros talentos cada vez sean mayores para poder también aportar a la vida de nuestro prójimo desde lo que tú nos has dado. Eso. Muchas gracias, Diosito, por todo. Gracias, 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 porque siempre nos escuchas y respondes nuestras oraciones. Amén. Bien, voy a detener la grabación. Bendiciones a todas las personas que ven esta grabación, que llegue bendición para sus vidas también.